Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de Filosofía y Lógica de cuarto grado, siendo hoy 3 de mayo del año 2021 a las 10:40 iniciamos esta primera sesión de este curso y le vamos a dar continuidad al tema que estuvimos viendo la semana pasada. Pero lo que nos interesa es la solución como tal. Y la solución está expresada justamente. Vamos a dar unos minutos para que ingresen los estudiantes. Bien, entonces ya tenemos la asistencia de Samantha y Juan David a esta primera sesión de clase. Recuerden que la asistencia la tomo es en la segunda sesión, no en la primera. Así que deben asistir a ambas sesiones para poderles otorgar la asistencia. Recuerden que son 5 minutos de espera que doy para que ingresen. Ahora bien, quedamos en el tema 21, la filosofía medieval, patrística y escolástica. Y estuvimos en láminas pasadas hablando de lo que fue la patrística. Hablamos de Hipólito de Antioquía y San Agustín. Y bien, en la escolástica, pues, estuvimos haciendo mención del máximo representante dentro de lo que fue este momento de la filosofía, y era Averroes quien se afana por una interpretación literal del filósofo griego, afirmando la existencia de la doble verdad. Aquí en este momento de la filosofía hay un encuentro, porque ya los filósofos no eran nada más los que conocimos en la filosofía antigua uno, que si Tales, Anaximandro, Sócrates, no. Ya aquí, a medida que va creciendo y se va expandiendo este conocimiento, pues se van incorporando nuevos personajes y entre ellos estaba la iglesia, la religión. Entonces, en este periodo de la filosofía, conocido como la patrística y escolástica, bien, aquí hay una fusión. Y es que los filósofos que estudiamos en la filosofía antigua 1, pues ellos buscaban la verdad en la materia, el principio del todo lo buscaban en los elementos, en los átomos, pero hay un choque cuando estos filósofos que tenían conocimientos religiosos dicen que el creador de todo es Dios. ¡Wow! Había un choque. Entonces, en esta parte de la escolástica, bueno, Averroes
señala la existencia de la doble verdad representada en la religión y la filosofía, en donde la religión puede dar, utiliza la razón religiosa para justificar la fe. Y los filósofos utilizan la razón para justificar la razón. Entonces, este personaje, Averroes, ha tenido el reconocimiento por ser el filósofo que consagró el triunfo de Aristóteles entre los árabes, a quien procesa una profunda admiración, como lo demuestran sus 3 obras a las que comentan los libros del griego. Lejos de nuestras fronteras encontramos a Santo Tomás de Aquino, y vamos a hablar de él, quien desarrolló una teoría que conjugaba las posibilidades del cristianismo con las ideas aristotélicas, que con el tiempo se convertirán en las ideas oficiales del catolicismo. ¿Te estás dando cuenta de la fusión que se va a presentar? Los 3 grandes problemas de la filosofía medieval, pues lo constituyeron Dios. Entonces, aquí tenemos que había grandes problemas dentro de la filosofía medieval, pero ellos lograron constituirla con Dios, relaciones. Un momento. Dios, relaciones entre fe y razón y los universales. La primera de las cuestiones, la referida a Dios, pues plantean los filósofos medievales la necesidad de explicar mediante métodos científicos la existencia del mismo, siendo no solo cuestión de fe, sino también de ciencia. Por acá tenemos a Santo Tomás de Aquino. Un momento. Bien. Y Tomás de Aquino, en italiano, Tommaso di Aquino, pues era un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores. Era el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Una de las mayores autoridades en metafísica, hasta el punto de, después de muerto, ser el referente de varias escuelas del pensamiento como los tomistas y los neotomistas. Es también conocido como doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad. Estos apodos fueron dados por la Iglesia Católica, lo cual lo recomienda para los estudios de filosofía y teología. Y aquí puedes ver una ligera imagen de este personaje. Ahora te estás dando cuenta, pues va a haber una fusión importante entre la filosofía y la teología, la religión. Copia estos apuntes en tu cuaderno para que los tengas. Recuerda que el saco de estos materiales sacó las preguntas para el examen, que te recuerdo que va a ser el día viernes 14, en la segunda sesión de el curso correspondiente, en este caso filosofía, va a ser de 11:20 a 12 el examen el día 14. Y de razonamiento verbal va a ser de 9:40 a 10:20 el examen. Entonces, estamos en la semana 5, en la recta final del curso. Entonces, recuerda que para el día del examen se entregan los apuntes de Zoom y las actividades domiciliarias. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, muchachos, copien estos apuntes en su cuaderno, aprovechando que hay un estudiante que ingresó. El examen final es el día viernes 14 a las 11:20 del curso de Filosofía y Lógica. ¿Qué es lo que va? Lo que hemos visto. Y para literatura, pues el examen va a ser a las 9:40 hasta las 10:20. ¿Qué va? Lo que hemos visto. Ese mismo día se entregan los cuadernos de trabajo. No se reciben el sábado, el domingo, el lunes, el martes. No. Se reciben el mismo día del examen hasta las 11:59 del día viernes, 11:59 de la noche. El curso de literatura es muy corto. Las actividades son cortas. No deberían haber retrasos. Y deben entregar puntual. No voy a recibir bajo ninguna justificación actividades el sábado, el domingo, cuando yo quiera. Está establecido ya y se los participé desde el primer día de clase. El mismo día del examen se entregan los apuntes, se entregan las actividades domiciliarias. Así que bueno, esa es la noticia de hoy. Y por acá seguimos avanzando en el curso, por lo que tenemos acá las obras más conocidas de Santo Tomás de Aquino. Y tenemos la Uma Diluyá. Recuerden que eh, este personaje fue muy importante dentro de la escolástica. Y estas obras, pues, es un compendio de la doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divididas. Y tenemos la Uma contra Gentiles. Y es un compendio de apología filosófica de la fe católica y que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros redactados a petición de Raimundo de Peñafort. Como te das cuenta, pues son obras que son religiosas, pero este personaje era importante dentro de la escolástica y era un teólogo. Y este va a ser como el puente de la filosofía. Asimismo, fue muy popular por su aceptación y comentario de las obras de Aristóteles. Es decir, compatibilizó historia con religión. Algo que no se veía, pues. Es como que fuéramos a hacer una transición de la fe católica con la fe santera. ¿Verdad que son religiones distintas? Entonces, hay una fusión, un momento en que va a haber una fusión importante entre ambas religiones, en este caso es un ejemplo, y va a ser un poco fuerte para los que están desde el punto de vista externo. Wow, vas a fusionar dos religiones que son contrarias. En el caso de la filosofía buscaban la existencia por todos lados, pero menos en Dios. Pero hubo un filósofo que señaló a Dios como el primer motor. Y este personaje es el que hace el camino para esta fusión. Santo Tomás pues rescató y reinterpretó la metafísica y una obra de teología aún sin parangón, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1565 y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Las festividades de Santo Tomás de Aquino se celebran todos los 28 de enero. Copia esto en tu cuaderno como aportes, por favor.
Bien, muchachos, seguimos con la clase y por acá ya hemos dado un tiempo prudencial para que copien en sus cuadernos. Y entre las obras de Santo Tomás de Aquino, pues tenemos síntesis teológica, exégesis de las Sagradas Escrituras, exposición del trabajo de Boecio, opiniones expertas, oraciones famosas. Y pasado José Santo, y pasado Tomás de Aquino, pues aquí llegamos al punto de lo que es el tomismo. Que fue una escuela filosófica que surgió como el legado del pensamiento de este personaje que mencioné, Tomás de Aquino, y eh, la palabra viene del nombre de su autor, cuya Ummi Theologiae fue uno de los documentos más influyentes en la filosofía medieval y sigue estudiándose hoy en día en las clases de filosofía y de hecho estamos estudiando filosofía en este curso, pues, y estamos hablando de Santo Tomás, quiere decir que ha dejado un gran legado y en la encíclica, pues, tenemos Alighieri Doctoris del Papa Pío X y tenemos aquí al personaje de San Pío X, que fue el Papa 257 de la Iglesia Católica, ubicado entre los años 1903 y 1914. Entonces, la escuela filosófica que surgió como un legado del conocimiento y el pensamiento de Santo Tomás, bueno, los que estaban dentro de esta escuela, bueno, ellos estaban bajo la corriente de lo que era el tomismo. Tomás de Aquino creía que la verdad es posible donde quiera que se encuentre y yo soy partidaria de eso. La verdad es posible donde quieras que tú te encuentres. Va a existir la verdad, no van a estar como los otros filósofos de la filosofía antigua, buscando el origen por otros lados. Eh, tenemos acá tenemos acá que en concreto fue un realista, es decir, que creía que el mundo se puede conocer como es, a diferencia de las personas que eran de la corriente del escepticismo, que para todo ello eran hipótesis, investigaciones, indagaciones en busca siempre de la verdad y refutar todo lo que los sentidos percibieran. Él siguió en gran medida la terminología aristotélica y la metafísica. Entonces, en sus escritos, pues se refirió a Aristóteles simplemente como el filósofo. Así que cuando se hace mención de el filósofo, se está haciendo mención a el gran Aristóteles. También se adhirió a algunos principios neoplatónicos, donde voy a tratar de leerlo en este tipo de letra gótica. Dice que es absolutamente cierto que hay algo primero que es esencialmente el ser y esencialmente bueno, que llamamos Dios. Es absolutamente cierto que hay algo primero que es esencialmente el ser y es esencialmente bueno, ser y bueno. Y a eso lo llamaba Dios. Y que todo lo que puede ser llamado bueno y un ser en la medida en que participa en ella por medio de una cierta asimilación. La filosofía de Santo Tomás es la aristotélica, pero en él el interés filosófico no es autónomo, sino que está al servicio del tema religioso, que es lo que fundamentalmente preocupa. La filosofía no es sino el medio que le sirve para elaborar y fundamentar el material y el sistema didáctico de la teología. Su filosofía fue la filosofía de un gran teólogo. Y eh, habló sobre las relaciones entre la fe y la razón, que lo vamos a ver en nuestro libro.
o entre la revelación y el conocimiento natural. Y había ciertas diferencias entre la fe y la razón, pues la fe es la existencia de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera, y la razón te dice, mira, las cosas que estás viendo no son como son, no te van a dar trabajo, hay 20 postulando dentro de ese puesto que tú quieres, tú lo que tienes es una simple, bueno, no vamos a decirlo así, tú lo que tienes es la secundaria aprobada y estás compitiendo con personas que tienen cargos, perdón, profesiones como administradores, economistas, licenciados, y no creo que vayas a quedar. Eso te lo dice la razón, pero la fe va más allá. Tú esperas poder salir victorioso en esa entrevista, porque tu fe te hace convencerte de que sí puedes lograrlo y busca la manera de hacer que esa fe se convierta en una realidad. Entonces, la fe en la Biblia señala que es lo que se espera, es una convicción. Estos temas no interesan solo al creyente individual y a su vida, sino que se proyectan sobre cuestiones de importancia, prácticas que afectan a toda la sociedad del occidente. Entre la revelación y la ciencia, la educación, la iglesia, la política, la religión, bueno, hay la existencia de las relaciones entre la revelación. Si puedes tomar apunte, mejor todavía, porque este tema es un poco extenso, lo que es la patrística y la escolástica, y esperemos hoy poder dar inicio a la filosofía moderna. Pues si no te has dado cuenta, hoy dimos literatura y nos basamos en la literatura moderna, ¿verdad? El modernismo y el simbolismo, y vamos a la par con la filosofía. Ahora bien, una vez que hayas copiado tus apuntes, estamos a 12 minutos de culminar esta primera sesión de filosofía. Estando ya en la semana 5 del curso para ya terminar este ciclo, vamos a darle continuidad al curso. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Como clientes, en esta oportunidad, creo que con ejercicios aplicativos. ¿Te recuerdas? La práctica hacia el mal. Muy bien. Aquí tenemos 3 ejercicios. 3 ejercicios de práctica hacia el mal. Entonces, la dinámica es la siguiente. La religión griega y el cristianismo. Religión griega. Entonces, la religión griega careció de texto sagrado. ¿Y cuál es la religión griega? La Biblia, los Vedas, el Corán. ¿Recuerdas que lo vimos en literatura? Bueno, es que la religión griega careció de texto sagrado. Fueron sus artistas y poetas, especialmente como Homero y Hesíodo, crearon las imágenes de lo divino con una visión del artista sin que se convirtiera en dogma. Tiene relación con la libertad característica del espíritu griego, y sus dioses no expresan nada trascendente basado en experiencias cotidianas. Son figuras o aspectos del ser, muestran un aspecto particular, más no integrador. Entonces, uno de los aspectos importantes es que la religión griega, que es la que puedes ver allí, careció de texto sagrado. Aunque se mencionaron, pues no había esa cantidad de manuscritos correspondiente a cada una de estas religiones. Sin embargo, mira, te puedes dar cuenta que en el campo de la literatura, Homero y Hesíodo sí fundaron
con sus obras dejaron evidencias textuales y fueron creciendo como literatos hasta el punto de ser hoy reconocidos mundialmente con sus grandes obras. El cristianismo, pues, fue en esa época, pues, señala que es una religión revelada. La Biblia no es para el creyente una obra humana, sino la palabra divina de Dios. Es cuando usted agarra esa Biblia, cuando está asustado, que ha visto películas de terror, ¿usted qué hace? Usted se aferra, ay, tengo miedo. No creo que vayas donde tu mamá, ya creo que estás grandecito. Entonces te aferras a una Biblia y le pides a Dios. Entonces te aferras porque es la palabra divina, no es una palabra humana. Entonces, su existencia, sus propósitos, ciertos secretos de su propia vida, como el de la Trinidad, por ejemplo, lo que él espera del hombre. Entonces, la Biblia no es para el creyente. O sea, de repente usted no está muy bien en religión y dice, ay, la Biblia es algo escrito por pensamientos humanos. Eso es algo como que es para disfrazarlo, ideas de hombre. Pero para el verdadero creyente, pues, aunque haya sido mano de hombre el que tuvieron escritos y participaron dentro de la elaboración de esta biblioteca portátil llamada Biblia, pues fueron hombres inspirados en lo divino, inspirados en Dios a través de revelaciones divinas. Entonces, para una persona que es religiosa, pues la Biblia no es escrito de hombre, sino la revelación divina de Dios al hombre. Esto supone que para el creyente las sagradas escrituras contienen la verdad. Dios trasciende al mundo y está separado de él. Supera lo finito. Creó los entes antes de la nada. Dios es raíz y a pesar de esa soledad quiere estar en relación con su creación a través de su mediador Jesucristo. Entonces, esto lo podemos observar en la Biblia. Si usted quiere, toma una Biblia en un momento dado y te podrá dar cuenta que realmente Dios, te ubicas en el Génesis, creó los cielos y la tierra. Pero también Dios quiere estar cerca de lo que creó y por eso envía a su Hijo para morir por quién, por todos nosotros y ser ese puente entre Dios, hombre, Jesucristo, Jesucristo Dios. Es el puente que une al hombre con Dios. Esto es lo que quiere decir este aspecto de la lámina. Esto plantea que la revelación enseña cosas que son extrañas al pensamiento racional. Obviamente, la razón te va a indicar, pero ¿tú crees que existe Dios? ¿Tú crees que realmente este puente es? Entonces te va a poner a dudar. Copia esto en tu lámina y ya vamos a terminar esta primera sesión.
Filosofía cristiana. El cristianismo es una religión, no filosofía, pero encierra una concepción del hombre, de su vida y su destino, del mundo de la divinidad susceptible, por lo menos en parte de integrar un sistema de pensamiento. Tal sistema, tal racionalización o conceptualización se da en la medida en que el creyente no se limite solo a asumir en la fe las verdades que la religión le dice, sino también intentar penetrar de una manera intelectual en el sentido, que no renunciase por completo a su capacidad de pensar. Entonces, si no eran paganos o herejes, entonces el cristianismo era eh, más que todo ligada a la religión, ¿no? Es la religión, no es filosofía, porque si no, te ibas a convertir, la persona se iba a convertir en un pagano o en un hereje. Entonces, ¿qué te quiere dar a entender? Que está bien que tú creas en tu religión. Esto lo dice la lámina, ¿no? Tú creas tu religión, pero para esta época de la filosofía. Pero no te vendría mal también utilizar esa capacidad que tienes tú de pensar y no dejarte nada más llevar por lo que dice la Biblia, sino también usa tu pensamiento. Eso está como cuando las personas hoy en día se vuelven ciegas, vamos a decirlo así, ante X religión, no voy a mencionar alguna, y creen en esa persona, y tal es el caso, vamos al caso de uno en particular, que donde todos sus miembros se alejaron hacia un campo, vivían con lo que tenían, así como los eh, amonitas. Están otros más que son como ortodoxos, ahorita no me viene el nombre, que ellos vivían acorde a lo que tenían. Si tenían energía eléctrica, chévere, y si no, utilizaban la luz natural, la luz a través del fuego, no utilizaban encendedores, fósforos, no, a lo ortodoxo, a lo antiguo. Entonces, ellos creían que en las palabras de este religioso, de esta persona que representaba esa religión un poco extraña, y junto a ellos se sumaron más y más personas. Un día le vino una revelación, voy a decir extraña, no voy a decir divina, una revelación extraña a este personaje de esta iglesia X, y debían todos de consumir una bebida que tenía cierto veneno porque ellos iban a ser ascendidos al cielo. Y la misma divinidad que le hablaba, los iba a resucitar nuevamente para demostrarle al mundo nada, para demostrarle al mundo, entre comillas, que esa religión era la verdadera. Y sucedió tal cual, le dieron este bebedizo a todos los creyentes. Y resulta que todos comenzaron a morir. Muy tarde las autoridades llegaron para salvar las vidas de estas personas. Ya todos habían fallecido. Aquí es donde se utiliza esa capacidad. Oye, renuncia un momento a tu religión y piensa si lo que estás haciendo dentro de ella está bien. Y sé que de repente habrás escuchado muchos casos muy cercanos sobre personas que se ciegan ante la religión y pierden esa capacidad de pensar por sí mismos.
Te invito a que te desconectes. Recuerda marcar la asistencia en la segunda sesión. Si no, no entra. Y para el caso de Marjorie, no te pases de 5 minutos para ingresar, porque no estoy dando acceso fuera de 5 minutos. Ingresen a la segunda sesión para marcar la asistencia, así que va a ocurrir la desconexión.